Nunca pensé que compartiría la casa con un lobo. No porque fuera imposible, sino porque a cierta edad uno deja de creer que algo nuevo pueda aparecer en su vida. Yo ya había aprendido a vivir solo. Había aceptado el frío, el silencio y los días iguales. Nada me faltaba. O eso creía. Pero una mañana, al borde del bosque, vi unos ojos que no pedían nada. No buscaban pelea. No buscaban comida fácil. Solo observaban. Y en ese instante entendí algo que me tomó años aceptar. La soledad no siempre se rompe con palabras. A veces se rompe con presencia. Y aquel lobo decidió quedarse. Si te gustan las historias narradas con calma, con detalles que se quedan en la memoria, suscríbete y acompáñame en esta serie. Aquí no buscamos ruido ni prisa, buscamos esos relatos que se escuchan como antes, cuando la gente se sentaba a oír y a imaginar. Deja tu comentario al final. Me interesa saber qué parte te tocó más. ¿Y qué clase de vínculo crees tú que puede nacer entre un hombre y un lobo, cuando ninguno de los dos está buscando compañía? Pero ambos la necesitan. Respira despacio. Empezamos. El hombre se llamaba Julián, aunque hacía tiempo que ese nombre no sonaba en voz alta. En la cabaña nadie lo pronunciaba, y el viento, por supuesto, no se toma la molestia de llamar a nadie por su nombre. Julián tenía manos de trabajo antiguo, nudillos ensanchados, uñas cortas, cicatrices pequeñas que parecían escritas por la rutina. Había vivido suficiente como para entender que la vida no siempre se rompe con un golpe. A veces se desgasta, se adelgaza, se vuelve un hilo que uno sostiene por costumbre. Pero la cabaña era humilde, sólida, hecha con paciencia, leña apilada bajo un alero, trineo viejo apoyado contra la pared, un hacha con mango gastado y el olor permanente de humo que se incrusta en la ropa como un recuerdo. Aquella mañana salió temprano, antes de que el cielo aclarara del todo. No por disciplina, sino por necesidad. En invierno, la luz es corta y la comida no espera. Caminó hacia el arroyo congelado con una cuerda al hombro, revisando trampas y rastros. Su vida era un conjunto de gestos repetidos, casi ceremoniales. Mirar, tocar, comprobar, volver. Cuando regresó al claro, vio al lobo por segunda vez. Estaba más cerca. No tanto como para entrar en el patio, pero lo suficiente como para que Julián distinguiera el pecho firme, el pelaje gris oscuro y una cicatriz vieja en el costado, como una marca de otro invierno. Los ojos no eran los ojos nerviosos de un animal acosado. Eran ojos que observaban sin urgencia, con esa calma peligrosa que solo existe en la naturaleza cuando se sabe que el tiempo juega a favor. Julián se quedó quieto. No levantó el hacha. No gritó. En su juventud habría hecho alguna de esas cosas. Tal vez por miedo, tal vez por orgullo. Ahora entendía que el miedo se controla mejor cuando no se lo exhibe. El lobo tampoco hizo nada. 2 respiraciones, 2 cuerpos, 2 historias detenidas en el mismo punto. Julián retrocedió un paso, despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. Entró en la cabaña sin darle la espalda, cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. No se sentía perseguido. Se sentía señalado, como si el bosque hubiera decidido mirarlo directamente. Esa noche, al alimentar el fuego, pensó en lo que había visto. Un lobo solo no es común. Los lobos son familia, son manada. Un lobo que anda por su cuenta suele cargar un motivo: expulsión, hambre, pérdida. Julián no lo sabía aún, pero la vida le estaba ofreciendo una clase de compañía que no se compra ni se pide. Se encuentra, y, a veces, llega cuando uno ya había dejado de buscarla. El lobo volvió al día siguiente y al otro. Nunca aparecía a la misma hora. Julián empezó a notar un patrón. El animal se dejaba ver cuando el hombre estaba trabajando afuera, que, como si quisiera ser visto, pero no deseaba un encuentro directo. Se mostraba en el límite, en la frontera del claro, donde la nieve se mezcla con las sombras del pinar. Julián, por su parte, no intentó acercarse. No era prudencia solamente. Era respeto. Había aprendido, a fuerza de perder cosas, que lo respetable no se fuerza. Un lobo no es un perro. No entiende de órdenes ni de afectos humanos. Si se acerca, es por decisión propia. Si se mantiene lejos, también.
Una tarde, Julián encontró huellas alrededor del cobertizo. Huellas limpias, recientes, marcadas con una nitidez que solo deja el frío seco. Lo sorprendente no fue que estuvieran allí, sino que rodeaban el lugar como un círculo, como una vigilancia silenciosa. El hombre se agachó, pasó 2 dedos por la marca y miró hacia el bosque. «¿Estás mirando?», murmuró, sin intención de ser escuchado. Bien, esa misma tarde, al revisar trampas, Julián vio algo que lo obligó a detenerse. Un ciervo joven había pasado cerca, pero no se había quedado. Las huellas mostraban un giro brusco, como si hubiera olido un peligro antes de verlo. Julián siguió el rastro y, a unos metros, encontró las pisadas del lobo. No encima, no mezcladas, sino paralelas, como si el animal hubiera acompañado al ciervo desde la distancia, empujándolo en una dirección. Julián entendió entonces que el lobo conocía el terreno mejor que él. Eso, en invierno, vale más que un mapa. Esa noche, el hambre apretó. La carne que quedaba en la despensa ya no era abundante, y los días se volvían más ásperos. Julián se sentó frente al fuego con una taza de infusión simple. La madera crepitaba. Afuera, el viento barría la nieve en ráfagas largas, y, en algún punto del bosque, un aullido breve atravesó el aire. No fue un desafío, fue un aviso. Un signo de presencia. Julián abrió la puerta apenas, lo suficiente como para asomarse. Vio al lobo recortado contra la penumbra, con la cabeza alta. A la distancia, también vio algo más. Una sombra distinta, una forma más baja y pesada que se movía entre los árboles. Un oso, tal vez, o un puma hambriento. El lobo no miraba al hombre. Miraba al bosque. Julián cerró la puerta con cuidado, como quien entiende que hay gestos que se agradecen en silencio. Esa noche durmió poco, pero durmió. Y al despertar, encontró que el círculo de huellas seguía allí. Fue entonces cuando aceptó una idea que le incomodaba y, al mismo tiempo, le daba una calma extraña. Aquel lobo no estaba buscando comida solamente. Estaba quedándose. Capítulo 3. 550. Pascalabras. La primera caza compartida. El primer día que Julián y el lobo cazaron juntos no hubo plan, ni acuerdo, ni señal evidente. Solo ocurrió como ocurren las cosas que uno no se atreve a pedir. Julián salió con su arco y un cuchillo sin esperar demasiado. El cielo estaba claro, pero el frío tenía esa pureza brutal que corta los labios y endurece la garganta. Al caminó hacia el valle, donde a veces los ciervos bajaban a buscar lo poco que el invierno dejaba en pie. A mitad de camino sintió la presencia antes de verla. El bosque tiene sonidos pequeños que un hombre aprende a distinguir cuando vive solo. Un copo que cae de una rama, la nieve compactándose bajo un peso, un suspiro de hojas secas, atrapadas en hielo. Giró apenas y vio al lobo a unos 20 metros. No le seguía como un perro. No lo acechaba como un enemigo. Caminaba en diagonal, por su propia ruta, manteniendo una distancia exacta. Ni cerca ni lejos. Como si ambos estuvieran unidos por una cuerda invisible que no se tensa. Julián no dijo nada. Siguió. Al llegar al valle, vio rastros frescos. Un grupo de ciervos había pasado temprano. Las huellas eran claras, profundas. Julián se arrodilló, midió el viento con la costumbre de los viejos cazadores y levantó la vista. El lobo se detuvo. De pronto, el animal giró la cabeza hacia una zona de matorral bajo, casi imperceptible. No avanzó, no atacó, solo miró. Y ese gesto tan simple tuvo un peso distinto. Era como si el lobo estuviera diciendo, «¡Ay!». Julián contuvo la respiración. Avanzó despacio, con el arco preparado. El corazón le latía con fuerza, no por emoción juvenil, sino por conciencia. Un disparo fallado en invierno cuesta caro. La flecha, la energía, el tiempo. Y el tiempo es lo único que no se recupera. Vio al ciervo. Estaba parcialmente cubierto por ramas y nieve, buscando alimento. Julián tensó el arco y soltó con calma. La flecha dio en el lugar correcto. El animal cayó sin correr demasiado. Julián se quedó inmóvil un segundo, no por triunfo, sino por respeto. Luego se acercó. La vida, pensó, es un préstamo que siempre se cobra. Y entonces sintió movimiento detrás.
El lobo no se abalanzó, no tomó la presa, se detuvo a distancia, observando. Julián, en un gesto que no había ensayado, cortó un trozo de carne y lo dejó sobre la nieve, a unos metros de sí. No lo lanzó. No lo ofreció con la mano. Lo dejó como se deja algo importante, sin gesto de dominio. El lobo se acercó, despacio. Olfateó, miró al hombre, tomó la carne y retrocedió. No hubo celebración. No hubo amistad en el sentido humano, pero algo cambió, de una forma definitiva. El regreso fue pesado. Julián arrastró el ciervo en un trineo improvisado. El lobo caminaba en paralelo, a veces adelantándose, a veces quedándose atrás. En un punto, Julián notó huellas nuevas, más grandes, mezcladas con las suyas. Y comprendió. El lobo estaba cubriendo su espalda. Esa noche, al colgar la carne y encender el fuego, Julián sintió algo que no sentía hacía años. La casa, por fin, no parecía completamente vacía. Los días siguientes no convirtieron al lobo en mascota, ni a Julián en dueño. Lo que se formó entre ellos fue otra cosa. Una costumbre compartida, una alianza silenciosa, un entendimiento que no necesitaba demostraciones. Julián empezó a notar señales. Cuando el lobo aparecía con la cola baja y la mirada fija, significaba que había peligro. Cerca. Cuando caminaba con calma, sin tensar el cuerpo, era porque el bosque estaba tranquilo, tanto como un bosque puede estarlo en invierno. El hombre, a su vez, dejó de salir sin mirar primero la línea de árboles. No por miedo, sino por atención. Hay una diferencia que las personas jóvenes a veces no comprenden. El miedo paraliza. La atención mantiene vivo. Una mañana, Julián encontró al lobo cerca del arroyo. Estaba sentado, como si esperara. Al acercarse un poco, sin invadir, Julián vio que el animal tenía una pata lastimada. No sangraba, pero el paso era rígido. Probablemente una trampa vieja, una piedra, tal vez una pelea que no llegó a ser pelea completa. Julián sintió el impulso de ayudar como se ayuda a un perro, pero se contuvo. Se agachó a cierta distancia, sacó de su bolsa un pedazo pequeño de grasa y lo dejó en el suelo, no como premio, sino como energía. El lobo lo tomó y se alejó, cojeando, sin perder dignidad. Julián volvió a la cabaña con una idea clara. No podía curarlo como se cura a un animal doméstico. Lo único que podía hacer era facilitarle el camino. Esa tarde, al revisar las trampas, Julián vio que una de ellas estaba destrozada. No por el peso de un animal grande, por la fuerza y el apuro. Encontró sangre y pelos. Un conejo había escapado malherido. La sangre era poca, pero suficiente para atraer a otros. En invierno, la sangre es un llamado. Julián regresó temprano, reforzó el cierre de la puerta, aseguró la leña, mantuvo el fuego vivo. Al caer la noche, oyó pasos alrededor. No eran los pasos suaves del lobo. Eran más pesados, más torpes. Podían ser coyotes, hambrientos, atrevidos o tal vez un lince. Julián no se asomó. Esperó. El fuego chisporroteaba, su respiración era lenta, entrenada. Entonces, un sonido seco, una pelea breve afuera, un gruñido, un golpe, un jadeo. Después, silencio. Julián abrió la puerta apenas. El aire frío entró como una ola. Vio al lobo en el borde del claro, firme, con la postura alta. No se acercó. Solo miró una vez, como quien confirma que el hombre sigue entero, y luego se perdió entre los árboles. Julián cerró la puerta y apoyó la mano sobre la madera. En esa simple superficie sintió la diferencia. Alguien, allá afuera, estaba haciendo guardia sin haber sido invitado. Pasaron semanas así. Cazar juntos no era caminar hombro a hombro, sino entender rutas, tiempos y silencios. Julián dividía carne cuando correspondía. El lobo tomaba lo suyo y se marchaba. Y, sin embargo, cada día era más evidente que se estaban acostumbrando al peso de la presencia del otro, como dos viejos que comparten una habitación sin hablar demasiado. La soledad, pensó Julián, no siempre se cura con gente. A veces se cura con respeto. El cuerpo de Julián, por más endurecido que estuviera por los años, no era invencible.
Una mañana, al levantar un tronco húmedo, sintió un dolor seco en el costado, como si algo dentro se hubiera torcido de golpe. No gritó. Los hombres que han pasado por suficiente dolor no suelen gritar. Simplemente se quedan quietos, esperando a que el mundo se acomode. Pero el dolor no se acomodó. Ese día caminó menos, cortó poca leña, comió lo justo. Por la noche, la fiebre le subió sin ceremonia, como suben las cosas serias, sin preguntar. Julián se acostó cerca del fuego y cerró los ojos con la intención de descansar un rato. La intención era prudente. El resultado fue peligroso. Porque cuando la fiebre se mezcla con el invierno, la mente puede rendirse sin darse cuenta. Soñó con su casa de infancia, con voces de cocina, con una mano vieja sobre su frente. Al despertar, tardó en recordar dónde estaba. La cabaña le pareció extraña, como si no le perteneciera. El fuego era una mancha naranja sin sentido. El frío, una presencia que esperaba. Se obligó a incorporarse. Cada movimiento dolía. La garganta estaba seca. La visión, borrosa. Entonces oyó un ruido afuera. No era un golpe. No era una amenaza. Era un rasguño leve en la madera, como el sonido de una uña. Julián se quedó quieto. El rasguño se repitió. Luego, un resoplido, cercano. Julián no tenía fuerzas para ponerse de pie con rapidez, pero se arrastró hacia la puerta y apoyó el oído. Afuera había un cuerpo grande, quieto. Abrió apenas. El lobo estaba allí, en el umbral, no cruzándolo. Los ojos lo miraban con una gravedad distinta, como si el animal entendiera lo que le pasaba al hombre. No había compasión humana. Había realidad. Estás débil. Julián quiso cerrar, pero el lobo dejó, sobre la nieve, algo oscuro. Carne. Sangre fresca. No mucha. Lo suficiente. Julián parpadeó, confundido. El lobo retrocedió 2 pasos, dejando el espacio libre para que el hombre tomara lo que había allí sin sentirse invadido. Julián recogió el trozo con manos temblorosas y volvió adentro. Cocinó como pudo. Comió despacio. Sintió el calor mínimo volverle al pecho. No era cura, pero era un sostén. Durante 2 días, Julián casi no salió. El fuego se mantuvo vivo por pura terquedad. La fiebre bajó y subió, como una marea. Y cada día, en algún momento, oía el resoplido afuera, o veía huellas frescas en círculo, cerca de la cabaña. No era vigilancia de perro, era guardia de bosque. Al tercer día, Julián pudo levantarse y salir un poco. El aire frío le devolvió el juicio con un golpe. Vio al lobo a distancia, sentado. Julián no levantó la mano para saludar. Los hombres mayores no suelen hacer gestos innecesarios. Solo asintió, leve, como quien dice, lo sé. El lobo se levantó y se fue. Y Julián entendió algo que jamás habría dicho en voz alta. En esa temporada había sobrevivido no solo por su experiencia, sino por la presencia de un animal que no le debía nada. Relajarse en invierno es una forma lenta de suicidio. Julián lo sabía. Por eso, cuando volvió a caminar con más firmeza, no se engañó. La debilidad regresaría de una forma u otra. En la naturaleza, el equilibrio no se regala. Se negocia día por día. Una tarde, mientras seguía un rastro, Julián vio algo que lo inquietó de inmediato. Huellas de lobo y huellas de otros lobos, distintas, más numerosas, marcadas con un ritmo que no era el de un animal solo. La manada estaba cerca. Y donde hay manada, hay jerarquía. Un lobo solitario siempre tiene que explicar por qué anda solo. Julián sintió un peso en el estómago. No era miedo por él. Era una especie de anticipación triste, como cuando uno sospecha que algo bueno está por terminar. Esa noche, el lobo apareció más tarde que de costumbre. Caminaba con cautela, el cuerpo bajo, como si hubiera pasado por un enfrentamiento. Julián lo vio desde la ventana. El animal se detuvo en el borde del claro, miró hacia el bosque y luego miró a la cabaña. Julián abrió la puerta y dejó un trozo de carne en la nieve, como siempre. El lobo se acercó, lo tomó, pero no se fue de inmediato. Se quedó un segundo más, mirando hacia la oscuridad, y Julián, por primera vez, escuchó un aullido lejano que no era el suyo. Era otro y otro. La manada,
Los aullidos no son solo sonido, son conversación, son orden, son memoria. El lobo alzó la cabeza, respondió con un aullido corto, contenido, como quien contesta sin querer discutir. Julián no entendía el idioma, pero entendía el tono. Esa noche no durmió bien. Escuchó movimiento en el bosque, no cerca de la cabaña, pero lo bastante para recordar que la frontera del claro no era una pared, era un acuerdo temporal. Al amanecer, Julián encontró señales claras, marcas en los árboles, huellas de varios animales y sangre, poca, en un punto donde la nieve estaba revuelta. Siguió el rastro, con el corazón quieto pero pesado. Lo encontró a unos metros, bajo un abeto. El lobo estaba vivo, respiraba. Pero el costado sangraba y el pelaje oscuro estaba pegado por hielo. Julián se arrodilló a distancia, sin acercarse demasiado. No podía tocarlo sin arriesgar una reacción desesperada. Solo podía estar. Sacó una manta vieja del trineo, la extendió lentamente cerca del lobo, creando una superficie menos cruel que la nieve pura. Encendió un pequeño fuego a varios pasos, no para calentar todo, sino para darle al aire una mínima diferencia. El lobo lo miró, fatigado. No había gratitud humana, ni súplica, solo ese hecho duro. La vida estaba costando. Julián dejó agua tibia en un recipiente bajo, lo bastante cerca para que el animal decidiera si quería. Luego se sentó, envuelto en su abrigo, y esperó. Pasaron horas. En algún momento, el lobo bebió. En otro, movió la pata. No mucho, pero suficiente. Al caer la tarde, se oyó un aullido más cercano. La manada volvió a llamar. El lobo levantó la cabeza, respiró hondo y, con una dignidad que rompía el corazón, intentó ponerse de pie. Julián se levantó también, sin acercarse, como quien acompaña sin imponer. Claro. El lobo dio un paso. Y otro. Y se perdió lentamente en el bosque, hacia el sonido de los suyos. Julián se quedó allí, mirando el vacío que quedaba, entendiendo que algunos vínculos no se rompen por falta de afecto, sino por obediencia a una ley más antigua que el hombre. Los días que siguieron fueron extraños. No porque Julián no supiera vivir solo, eso lo había hecho la mayor parte de su vida, sino porque ahora la soledad tenía un contorno diferente. Antes era un paisaje, ahora era una ausencia puntual. Al revisar trampas, Julián seguía mirando hacia el borde del claro por costumbre. En el fondo, sabía que no debía esperar. El lobo había elegido el bosque, como siempre lo haría un lobo. Y, aún así, el cuerpo insiste en hábitos cuando el corazón se queda con una pregunta. Una mañana, después de una nevada ligera, Julián vio huellas. Una sola línea, firme, que cruzaba cerca de la cabaña sin rodearla. No eran huellas de manada. Eran conocidas. Julián siguió la dirección con calma. No corrió. Los hombres de edad ya no corren por cosas que no se pueden atrapar. Caminó hasta el valle y allí lo vio, a la distancia, de pie, entre sombras claras. El lobo estaba más delgado. La cicatriz del costado seguía allí, marcada. Pero estaba en pie, y en sus ojos había una calma nueva, una calma de quien ha sobrevivido a su prueba, y ya no necesita demostrar nada. No se acercó, no volvió al umbral. Se quedó en la línea del bosque, como al principio. Julián entendió entonces que lo que habían vivido no era amistad en el sentido humano. Era algo más sobrio, más real. Una convivencia entre dos soledades que se reconocieron sin invadirse. Julián levantó la mano apenas, no como saludo, sino como gesto final. El lobo lo miró un segundo, y giró la cabeza hacia el bosque, donde el sonido de otros animales, no necesariamente lobos, indicaba vida, movimiento, continuidad. El lobo se fue. Julián no sintió rabia, no sintió traición, sintió gratitud, porque hay compañías que no se quedan para siempre, pero te cambian la forma de respirar. Te enseñan que uno puede estar solo sin estar vacío. Te recuerdan que el respeto es una forma superior de cariño y que la lealtad no siempre se expresa con cercanía. A veces se expresa con vigilancia silenciosa, con carne dejada en la nieve, con el círculo de huellas que dice «aquí no entras». Esa noche, Julián encendió el fuego con más tranquilidad. Se sirvió una taza de infusión, se sentó y escuchó el viento. El invierno seguía allí, firme,
interminable. Pero ahora, cuando el silencio se instalaba en la cabaña, Julián ya no lo sentía como un enemigo, lo sentía como un viejo conocido. Y en algún punto del bosque, quizá muy lejos, quizá no tanto, un lobo caminaba bajo la nieve con el costado marcado, llevando consigo la memoria de un hombre que nunca lo domesticó, pero que supo, como pocos, tratarlo con la dignidad que merecen las criaturas libres.